El elemento plástico es la base esencial de las danzas de la muerte, e incluso, a veces lo literario parece estar subordinado con el único fin de explicar la sucesión de imágenes. Son muy escasas las danzas que carecen de representación iconográfica, entre ellas la danza general de la muerte castellana. La imagen parece acentuar el contenido didáctico del texto, los cuerpos en descomposición, esqueletos, cadáveres, tumbas, cementerios, lápidas, etc. Son una advertencia acerca de la constante presencia de la muerte. En sus orígenes, la iconografía macabra se incorpora en los libros de horas como un elemento más del ámbito figurativo del mundo. En ellos podemos encontrar también ilustraciones de uno de los poemas, que sirven como antecedente de las danzas, el encuentro de los tres vivos y los tres muertos. Algunos manuscritos con estas ilustraciones datan del siglo XIII y un gran número de murales se han conservado desde los siglos XIV y XV. A finales del siglo XV, las danzas macabras ya eran un motivo popular en las decoraciones de la arquitectura eclesiástica y para las ilustraciones de manuscritos y libros impresos. Con la llegada de la imprenta, se produjo un gran número de copias y el acceso a las danzas fue posible para un público mayor. La edición impresa del libro de horas debe haber sido popular, a juzgar por la gran cantidad de copias que aún se conservan del periodo entre 1498 y 1525. Es fundamental el estudio de los factores históricos, sociales y culturales que posibilitaron el auge de este género medieval y su masiva difusión por toda Europa. La peste negra y la crisis del siglo XIV cumplieron un papel fundamental para el desarrollo y difusión del género. Los primeros testimonios de la muerte en el arte medieval aparecieron después de 1350. El binomio danza-peste permaneció presente como una conexión mental hasta el siglo XVI. En este tipo de obras se observa también la crítica social y la inversión de las jerarquías en la tópica del mundo al revés. Géneros como la sátira y la parodia mostraron más auge. Entre ambos conviene y convierte lo trágico y la comedia, lo oficial y lo popular. Dentro del mismo periodo se encuentran obras de importancia como el Libro del Buen Amor y La Celestina. Ambas obras reflejan la crisis de los valores de la sociedad en que se gesta cada una. Critica a la sociedad de la época y enlaza lo sublime y lo grotesco, para burlarse de la realidad y denunciar al hombre y sus actos. De igual manera, tratan el tema de la muerte, pero no como tema central. Se da la unión característica del siglo XV, de Eros y Tánatos, amor y muerte, lo erótico y lo macabro, evidenciando el cambio en retrospectiva del tema muerte, ya no como horror típico medieval. En el umbral del Renacimiento, los cambios políticos y económicos fueron acompañados por el descubrimiento intelectual del hombre y mundo. El hombre comienza a verse como en el centro del mundo y deja de considerarse una criatura más de la creación. Comienza a plantearse el sentido de la vida y el sentido más individualista e introspectivo. El surgimiento de la burguesía como clase social y la demanda de arte de la época colaboran con la evolución del género de la danza de la muerte y su masiva difusión. El símbolo de la muerte es ambivalente, es acaecimiento y destrucción, pero a la vez liberación y renovación. Las danzas de la muerte se caracterizan por presentar a la muerte como personaje que debe dialogar con una serie de figuras que representan las distintas clases sociales. La muerte nombra a su interlocutor por su oficio, cargo o condición y lo convoca a su danza fatal. Este responde por medio de la súplica, el lamento o la confesión de sus pecados,
Por último, la muerte dictamina su sentencia. Esta secuencia se repite constantemente hasta el final de la obra, que determina la estructura de la misma. En el texto aparecen varios tipos de escena: el juicio final, el infierno y la gloria, sirviendo para enfatizar la crítica social, el carácter moral y didáctico de la obra. El género ocupó casi toda Europa. Se han encontrado vestigios en países como Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Suiza y la actual zona ex-Yugoslavia. Existen elementos que conforman la relación de las danzas de la muerte con el género dramático, ya sea en actividades parateatrales como la procesión, mímica, pantomima, sermón, danza y la música, bajo la ideología del contraste profano y el religioso. Además, elementos característicos de las obras teatrales como el diálogo, la personificación, escenografía, etc. También se debe destacar la íntima conexión con la especie dramática típicamente medieval de las moralidades. El espacio teatral era la iglesia o el cementerio. Las escenas dramáticas eran cortas, puesto que, según la costumbre, las obras litúrgicas se llevaban a cabo en las iglesias. Con el paso del tiempo, a estas piezas teatrales se le sumaron elementos literarios, gráficos, musicales, ideológicos y sociales, bajo un trasfondo de protesta y rebeldía. Cada uno de los personajes representaban las abstracciones como las virtudes, vicios, amistad y la muerte. La conexión directa sobre la creencia pagana que menciona la acción de los muertos saliendo de sus tumbas para danzar por toda la noche en el cementerio. La muerte misma dirigía la danza de los esqueletos para invitar a los vivos a bailar. El elemento danza obsequia la concepción coreográfica y espacial vinculada por ritos y costumbres de la época medieval y renacentista. Existe un puente atemporal entre la danza de la muerte renacentista y la de las culturas primitivas de Europa. Dichas danzas, denominadas orgiásticas, se realizaban ante la muerte de un miembro del clan. Ambas representaciones consistían en movimientos circulares girando sobre un eje, que podría ser el cuerpo del fallecido, o un tótem. Los participantes se componían de todos los estratos sociales, tomados de las manos, vestidos con trapos, aunque algunos desnudos, con el fin de acceder a un estado de éxtasis debido al constante movimiento, hasta convulsionar y sufrir contracciones paroxísticas. La iconografía macabra representa esqueletos tocando instrumentos musicales como flauta, xilófono, laúd, gaita, violín. Existen 3 escritos que se consideran como los máximos antecesores del género. Su aparición es a finales del siglo XII y presenta como recurso el diálogo, que es característico de las danzas, pero aquí el diálogo aparece en forma de debate entre el alma y el cuerpo. No hay muerte personificada, ni personajes que representen los extractos de la sociedad. Tampoco hay una danza. Sin embargo, podemos notar la intención didáctica y moral del texto en que el alma reprende con dureza los errores cometidos por el cuerpo. Se puede encontrar la tópica de los pecados capitales que aparece en ellas mismas, así como también en otros lugares comunes relacionados con la cosmovisión medieval de lo macabro, bajo una descripción de la podredumbre material de la carne,
castigos demoníacos y visiones apocalípticas. Hay influencias del mundo clásico, incluso de la Biblia. Obra del Papa Inocencio III. Fue también compuesta a finales del siglo XII. Es una reflexión sobre el sentir medieval sobre la muerte. Medita sobre la vanidad de las cosas terrenales, la miseria del hombre en el mundo, la angustia ante el recuerdo del juicio final y el sentimiento de dignidad del hombre. Critica la pomposidad y el materialismo de las clases poderosas. Evoca la iconografía macabra en su descripción hacia la putrefacción del cuerpo. Este poema tuvo gran repercusión en Europa y en el sentir religioso del hombre cristiano. Escrito en 1295 por Baudouin de Conde. En el texto aparecen elementos característicos de las danzas. Además, muestra un gran énfasis del ars vivendi relacionado con el ars moriendi, que se funda en el origen clásico y oriental. El poema trata sobre el encuentro de tres jóvenes de la nobleza, o tres reyes, con tres muertos revividos, que reflejan el futuro de los primeros. Se entabla un diálogo acerca de la vanidad de las cosas mundanas y de cómo se puede vivir para evitar el mal morir. El encuentro presenta diálogo, elementos característicos de la danza, pero los vivos, en lugar de hablar con la muerte, dialogan con sus dobles muertos, de un modo más característico que de las danzas. Además, es posible que estas últimas sean una expansión del poema en que todos los miembros de la sociedad encuentran su doble muerto. Por otra parte, este poema también tiene carácter moral y didáctico. Las obras literarias, fundamentales para el género de la danza de la muerte, se encuentran diseminadas por distintos países del viejo continente. Es la obra más importante de la literatura alemana en cuanto al género de la danza de la muerte. Tiene el orden de los extractos superiores y los inferiores, pero ya no se respeta la intercalación de personajes del clero y personajes laicos. Además, las mujeres son incluidas entre los hombres. La danza general de la muerte. Los estudios sobre su fechación han sugerido como probable año 1400 para la redacción del texto. Es una adaptación de la obra francesa del siglo XIV. Su autor es desconocido y carece de representación gráfica. El texto representa la misma disposición de los personajes que la danza francesa, y las únicas mujeres que aparecen son las esposas de la muerte, que no participan en la danza, puesto que han sido convocadas como observadoras. Esta danza se considera de una calidad literaria sobresaliente sobre las demás de su género. La danse macabre. En 1424, una danza de la muerte fue pintada en las paredes del cementerio de los Inocentes en París. Una vez terminada, John Legrand vino de Inglaterra, copió los textos y los tradujo al inglés. Desafortunadamente, el cementerio debió ser destruido en 1786, debido a que la tierra estaba contaminada por los cadáveres. Actualmente, solo se conoce la danse macabre francesa a través de su primer copia impresa, que fue llevada a cabo en París por Guy Marchand en 1485. En la representación gráfica se evidencia la búsqueda de representar la sociedad. A cada personaje le corresponde un muerto que es su doble. Los vivos se muestran más rígidos y los muertos más activos, a diferencia de otras representaciones. Muchos personajes llevan elementos característicos de sus profesiones. Este orden de los personajes es característico de las danzas en general, puesto que está basado en la realidad social de la época.
Los versos del texto también fueron copiados de las paredes del cementerio y las estructuras sociales también se manifiestan allí. La danza la inicia el papa, sigue el emperador, y sucesivamente se intercalan religiosos y laicos, cada vez de menor rango hasta el final. Pero estos personajes no dialogan con la muerte, sino con sus dobles muertos. La edición sevillana de 1520, de la que solo se conservan vestigios de pequeñas inscripciones. Para algunos expertos, opinan que esta edición es una versión ampliada de la danza castellana, mientras que otros sostienen que el original de esta edición no es el manuscrito escaluriense, sino otro. Gracias al colofón de la transcripción, se tiene la certeza de que esta edición fue impresa en la ciudad de Sevilla por Juan Varela de Salamanca en 1520. En el amplificativo que presenta esta danza, en relación con la castellana, son añadidos personajes representativos de los estratos más bajos de la sociedad. La intercalación de personajes religiosos y laicos se pierde, pero el orden jerárquico se mantiene. El género de la danza de la muerte se estableció bajo las relaciones fundamentales que representan a una sociedad en ese momento. La muerte es un tema inabarcable e inagotable en el arte en todas sus formas, ya que en condición del hombre de todas las clases sociales, todas las religiones, todas las razas y todos los tiempos, es el fin de la existencia, pero a la vez su confirmación intachable. Es la tortura del hombre, pero a la vez el impulso necesario para la búsqueda de la verdadera felicidad. Y esta dualidad es la que se encuentra a lo largo de todo nuestro peregrinaje por los templos de las danzas. El sello en la historia del arte es indeleble. La muerte es uno de los grandes temas de la literatura y el teatro español, y un tema constante en el arte universal. Es una rica tradición que se ha iniciado en la amalgama de las expresiones y voces que constituyen las danzas de la muerte medievales.